Hola, muy buenas tardes, yo soy Ago y el día de hoy vamos a comenzar con un cursito pequeño sobre la historia de la filosofía del idealismo alemán. No se trata de un curso muy grande, muy explicatorio, muy profundo acerca de las obras, sino que voy a seguir este librito de José Luis Villacañas Berlanga, que es muy bueno, que se llama justamente del mismo nombre, La filosofía del idealismo alemán, dividido en dos volúmenes, ¿no? El primero que abarca pues de lo previo, el caldo de cultivo para el idealismo alemán, y después abarca lo que es Fichte y Schelling, y el tomo 2 que habla sobre Hegel y bueno, el desenlace de este tipo de filosofía. Entonces, bueno, voy a seguir la obra cronológicamente la obra que sigue Villacañas, quien por cierto me parece que es un filósofo muy bueno. Les recomiendo que vean en YouTube, hay una conferencia de él con el doctor Marcus Gabriel acerca de la filosofía hoy en día, entonces bueno, pueden checarla como para ver más o menos qué es lo que dice y piensa José Luis Villacañas. Y bueno, si ven el estudio, toda la bibliografía que tiene este libro, pues vamos a dar cuenta que no es un tipo que no sepa, sino que al contrario domina bastante de la historicidad de estos temas y sobre todo pues de las doctrinas filosóficas que se exponen en esta obra. Primero que nada es importante tener en cuenta que para entender el idealismo alemán hay que cumplir ciertos requisitos previos. El primero sería haber entendido y de preferencia leído directamente lo que es la filosofía crítica kantiana, esto es, pues las tres críticas, porque si bien Kant está y no está en el idealismo alemán, pues es importante conocerlo. Pues se puede decir que Kant no está en el idealismo alemán porque no participa del mismo proyecto que los autores posteriores iban a participar, pero a la vez está porque todos los autores de alguna manera van a tomar influencia de Kant y van a hacer una respuesta a su filosofía. Entonces, como van a tomar muchos elementos en común, pues es necesario tener como una noción para saber de dónde parten estos autores, con quién están debatiendo y cuáles son como las preocupaciones y las aportaciones que cada uno va a hacer al sistema del idealismo trascendental, que después va a ser el idealismo alemán. Otro requisito que también creo que es necesario es conocer la filosofía moderna, por lo menos lo que es pues, lo que era metafísica medieval, un poco de nociones. Descartes, entender cuál es el problema de Descartes y el giro que hace en la filosofía en la modernidad. Hume, Spinoza y Leibniz también, un poco el tema del racionalismo, como Kant va a tomar algunos temas de la razón y van a ver ahí como polémicas al respecto, pues es necesario como tener estas ideas de qué autores son los que se están, pues, en los que se está escribiendo de una manera u otra, y claro, entender que muchos de los autores se van a andar pues, escribiendo y respondiendo entre ellos, entonces siempre es como muy importante tener en mente qué es lo que dice Kant, qué es lo que dice Fichte, qué es lo que dice Schelling, etc. Pues habiendo dicho esto, podemos comenzar con el pequeño breve curso. Y bueno, vamos a empezar por los orígenes del idealismo alemán, y contrario a lo que se podría pensar, el idealismo alemán tiene un origen no tanto epistemológico, ontológico, metafísico, sino que realmente el comienzo del idealismo alemán se da por la religión. Es un comienzo que es inclusive al inicio teológico. Y esto, bueno, siguiendo a Villacañas, es porque quien inaugura las disputas que van a dar pie al idealismo alemán, pues es Jacobi. Jacobi, recordemos que es un contemporáneo a Kant, que de hecho es célebre que uno de los retratos de Jacobi luego suele ponerse como si fuera un retrato de Kant. Pero bueno, Jacobi de alguna manera lee a Kant y dice, sí, muy bonito lo que dice de la crítica de la razón pura, me gusta, pero hay un tema que a Jacobi no le termina por parecer, y ese es el tema de Dios. Porque Jacobi piensa que si se siguen hasta las últimas consecuencias en la filosofía crítica, se puede caer en un ateísmo que él definitivamente no compartiría ni defendería. Ahora hay que tener en cuenta también que el recibimiento tuvo la crítica de la razón pura. Bueno, estamos hablando de los años de 1785-94, es el periodo que abarca este capítulo del libro, y es la época en la que la crítica pues, no ha sido realmente un fenómeno en ventas, ya se publicó, ya se hicieron las dos ediciones, pero no es que sea un fenómeno en ventas, no es que sea la gran obra de la filosofía de la época, pero, sin embargo, sí hay autores dentro del, digamos, el círculo de Kant que maravillados por esta obra empiezan a discutirla, ¿no? Entre ellos están los nombres de Jacobi, Moses Mendelssohn, Garbe también. Son los autores, y bueno, entre varios otros, con los que empieza como que a surgir el debate de la filosofía kantiana en los círculos académicos. Un debate que después se va a extraer de Königsberg o de las academias cercanas a Königsberg y que va a empezar acercándose a la capital y esparcir el pensamiento kantiano pues, por el resto de Europa. Pero por el momento todavía no estamos en ese punto. Estamos en un punto en el que pareciera que el pensamiento kantiano se discute entre unos cuantos, entre tópicos como muy determinados y que no es visto todavía como un sistema. Esto es muy importante porque todavía no se concibe al pensamiento del idealismo trascendental de Kant como un sistema, sino como una teoría nada más. Entonces Jacobi no puede, digamos, aceptar que el ser humano solo se componga de esta facultad de la razón, sino que él va a decir que es necesario algo más para llegar a Dios, que se necesita dar un cierto salto de fe y que la fe tiene que ser complementaria a la razón. Entonces va a separar lo que es materia de razón y lo que es materia de fe, dando así pues quizás una vuelta a lo que era la filosofía precrítica, teológica, metafísica. Pero eso es por el hecho de que Jacobi no puede concebir justo una filosofía atea y cree que justo el problema de la filosofía kantiana es que al no tener como una postura adecuada acerca de la comprensión de Dios, como estas antinomias que se presentan en la crítica de la razón pura, pues no quiere aceptarlo y entonces va a tener discrepancias con Kant acerca de ese punto. Ahora, el tema de Kant sobre su postura respectiva a Dios, pues es compleja. Me parece que no viene un poco a tema del curso, pero no hay que quedarnos con una versión simplista de, claro, él es un ateo que busca de alguna manera, bueno, más o menos agnóstico, decir, como no podemos comprender racionalmente a Dios, como no tenemos alguna experiencia, nada que podamos hablar de él con objetividad, pues hay que descartarlo. No es tanto así porque sí tiene aseveraciones que dan pues tintes de cierta creencia, de cierto fideísmo, pero tampoco podemos decir que es un católico puritano, pietista, que al final, bueno, protestante más que católico, que lo que quiere es disfrazar la teología de religión y el imperativo y todo esto no es más que el amor. Creo que son extremos como muy simplistas y que realmente comprender bien lo que Kant dice de religión pues es muy complejo, porque es un tema que aborda prácticamente en todas sus obras a partir de la crítica de la razón pura, y pues justo entender a Kant ya como un pensamiento sistemático nos llevaría a pensar que el tema de la religión pues es uno muy complejo, justo porque el objeto del que trata, Dios mismo, pues es uno muy complicado para la razón, del cual sin embargo pues se tiene que hablar. Bueno, Jacobi pone a Kant un poco en la mirada pública, académica del debate, pero quien va a llegar a hacerlo un poco más grande es
cuate llamado Reinhold. Reinhold llega a Königsberg, se hace, digamos, de alguna manera discípulo de Kant, conoce su filosofía y dice, ok, hay cosas que me gustan, hay cosas que no, pero voy a tratar de ver cómo puedo yo aportarle a este sistema. Y justo como que Reinhold estuvo un poco más en esa lucha, digamos, social de decir, yo quiero que a Kant se le entienda así y no quiero que anden diciendo cosas de Kant, Jacobi y sus amigos, ¿no? Recordamos que Kant era una persona a la que no es como que le importara muchísimo lo que dijera la gente de él, era alguien que vivía en Königsberg, tenía su rutina, tenía sus clases, tenía su cátedra y ya está, a él le gustaba pensar, no era como que realmente estuviera muy atento a andar en los círculos académicos escribiendo artículos en contra de gente o imponiendo su sistema. Él de hecho tenía la idea de que la crítica de la razón pura se tiene que defender por sí misma, ¿no? No podemos defender la validez de su sistema con algo fuera de la crítica, sino que en la crítica misma y en su comprensión correcta están pues todas las justificaciones y todos los argumentos necesarios para defenderla. Entonces, por eso es que Kant no era alguien que estuviera pues ahí al filo de la lucha por legitimar su filosofía. Sin embargo, Reinhold sí va a estar un poco más metido en eso. Entonces, Reinhold va a buscar la manera de decir cómo lo hago para que no estén diciendo las cosas que dice, por ejemplo, Jacobi de Kant. Y bueno, Reinhold va a hacer hincapié justo en el tema de el noumeno, ¿no? La cosa en sí. Y es que el noumeno siempre ha sido un tema pues, demasiado complicado y debatible en el tema de la filosofía kantiana, pero Reinhold va a decir algo con lo que Kant no va a estar de acuerdo, y es que Reinhold dice que el noumeno en efecto sí lo captamos, que tenemos acceso a él, que digamos la facultad interna lo que hace al ver un objeto, un fenómeno, lo que hace es que primero pase como noumeno, el noumeno digamos, le da la forma de representación a la representación misma, es como si hubiera un paso 1 y después un paso 2, pero este paso 1 de tener al noumeno en nosotros, de abstraerlo, nos es inaccesible, es como decir que tenemos al noumeno en nosotros, pero que a la vez no podemos acceder a esto, entonces vaya, suena un poco como tautológico decir, lo tenemos pero no lo tenemos, que sería un poco caer lo que decía Kant, pero Reinhold no dice esto en vano, sino que lo hace porque quiere buscar la manera de que la filosofía kantiana pueda entenderse como ciencia y que no tenga, digamos, algunas lagunas que Jacobi le había exigido, ¿no? Que fueran como claras para decir que se trataba de un sistema, ¿no? Reinhold lo que dice es que justo si Kant aceptaba el reto de Jacobi de volver a su filosofía un sistema, terminaría perdiendo mucha validez porque sería aceptar que, digamos, la forma de ver a la filosofía que tenía Jacobi era como dar un poco la razón de que meramente tenía que quedarse en eso de lo especulativo y que tenía que dar paso a un salto de fe para hablar de otras cosas, etcétera, cosa que Kant no quería. Entonces Reinhold de esta manera quiere de alguna, pues sí, hacer que su filosofía de Kant sea sistemática, cosa que, bueno, Kant al enterarse de lo que anda diciendo Reinhold va a decir yo no comparto lo que tú dices va en contra de lo que digo yo en la crítica de la razón pura, si quieres defenderme de alguna manera, pues ve la crítica, no veas este tipo de aseveraciones donde crees que yo me equivoqué en ese tipo de cosas que a ti te parecen como fáciles. Entonces, pues van a cortar correspondencias, van a cortar amistad y pues, se van a separar Reinhold y Kant. Ya no va a ser más como su discipulito. Pero gracias a Reinhold, la filosofía de Kant y su debate empezó a salir de Königsberg, llegando a lugares como Jena y Weimar. Y después de Reinhold y de Jacobi llega ya el que será el primer protagonista del idealismo alemán, el cual es Fichte. Fichte, al igual que Reinhold, llega con Kant, llega a aprender de él, a ser un poco su discípulo por un tiempo, y pues va justamente a decir, pues sí, lo que Kant me parece que está muy bien. Me parece que es adecuada su filosofía, pero Fichte en su momento, en su juventud entre comillas, tuvo un problema y es que él pensaba que la filosofía de Kant tenía buenas intuiciones, buenas consecuencias, pero que el principio del que partía no era el adecuado. Es decir, que le hacía falta un principio correcto para fundamentar la filosofía. Entonces lo que Fichte dijo es, bueno, yo voy a tomar el sistema de Kant y voy a poner el que a mí me parece que es el principio del que debería partir. Entonces lo que va a pensar Fichte es cómo puedo darle una vuelta de tuerca a la filosofía kantiana, ponerle un principio que no me falle en las conclusiones, que llegamos a conclusiones pues, muy similares, sino es que a las mismas, pero a la vez subsanando esa laguna que Fichte decía que la filosofía kantiana tenía, ¿no? Entonces Fichte, pues en un inicio, pues sí, va a llegar con Kant, va a ser amigo de él, va a empezar a hacer como sus primeras obras. Eventualmente, pues él se hizo algo famosito, entonces logró pasar a que le diera una cátedra en la ciudad de Jena, y bueno, ahí es donde comenzaría como tal ya el capítulo de la historia del idealismo trascendental acerca de Fichte. Bueno, pues Fichte llega a Jena siendo una clase de rockstar filosófico. ¿A qué me refiero? Pues era popular, le dieron pues, cátedra en la Universidad de Jena, la cual venía esperando desde hace bastante tiempo. Tenía ya unas cuantas obras jóvenes publicadas y pues en los años de 1795 y 1800, que todavía Kant vivía, pero pues, evidentemente ya estaba muy alejado de esas cosas, él estaba nada más en Königsberg en su recta final. Bueno, pues en esa época Fichte estaba escribiendo su obra que sería El fundamento de la doctrina de la ciencia completa, la cual hay quienes consideran, el autor mismo lo explicita así, que es la primer gran obra del idealismo trascendental. Ya se puede trazar en esta pues, corriente de la filosofía. Y bueno, también va a hablar sobre el concepto de la doctrina de la ciencia. ¿Por qué se hace hincapié en esto de la doctrina de la ciencia? Porque esa es la manera en la que Fichte va a hablar ya de una sistematización, de una filosofía como sistema que puede hablar pues, prácticamente de la realidad en toda su amplitud, que da cuenta de ella y que da respuesta de ella y que por lo tanto es la manera en la que tenemos que vivir. De hecho, estos discursos de Fichte se volvieron bastante populares no solo en la academia, digamos, con los alumnos de filosofía, sino que también salía a predicar, digamos, en los halls, ¿cómo se dice? Las lectures públicas. Salía Fichte también a las lectures públicas y la gente quedaba fascinada. Él tenía como una versión, digamos, un poco más accesible de su filosofía, en la cual pues él lo hacía de manera pública y pues hizo como de un gran nombre ahí en la región de Jena, ¿no? En esa universidad. Y también, pues inclusive se decía que, bueno, tuvo una formación pues parroquial, que inclusive llegó a dar sus pláticas de su sistema de la doctrina de la ciencia en
parroquias y que llenaba de la gente y que inclusive veían cómo es que la filosofía ya podía empezar a tomar el lugar de la religión. Un poco este sueño ilustrado de que la razón y la filosofía estuvieran como la guía de las personas, pues empezaba a cumplir con el sistema de Fichte. Por lo menos él como persona eso encarnaba. Y de mano de la filosofía kantiana podía dar un sistema que diera pues una respuesta a las personas. Claro que si vemos la historia de la filosofía pues resulta bastante novedoso, pero que responde a todo el contexto histórico-cultural del romanticismo alemán, del Sturm und Drang, entre otras cosas. Entonces, bueno, Fichte era un fenómeno de su tiempo, el cual vamos a analizar ahorita. Fichte habla de una historia pragmática del espíritu humano, y si este término nos suena pues hegeliano, pues es efectivo, porque creo que a mí me parece que sería bastante interesante ver la filosofía de Fichte y tener siempre en este estudio, en este cursito a la mano o en la cabeza lo que es la filosofía kantiana y la hegeliana para ver realmente la gran influencia que tiene Kant en todos estos pensadores y a la vez cómo las originalidades que a veces nos parecen como muy propias de Hegel ya están previas en autores del idealismo alemán, desde el mismo Kant hasta Fichte, Schelling, ¿no? Entonces, pues sí, esta idea del desarrollo del espíritu humano en la historia es algo que Kant ya había dicho en su obra de historia para una historia de la filosofía cosmopolita. Bueno, en esta obra nos habla sobre esta idea de que la teleología de la naturaleza es la perfección del hombre, que llegaremos a ser perfectos, que ha habido un desarrollo, que el hecho histórico es que hay progreso, que la humanidad progresa, entonces vamos para bien, ¿no? Es un poco la tesis de Kant, muy resumidamente en esta obra. Entonces Fichte va a hablar de algo similar. Él va a decir que la historia también responde a un cierto desarrollo del espíritu humano, en este caso es la liberación del yo, de una vida finita a una vida infinita, ¿no? Estos conceptos que vamos a ver ahorita que son como el pilar de su filosofía. Y bueno, él siguiendo mucho a Kant en muchas de las cosas que, si bien la conclusión es muy similar, le cambia un poco como el argumento, la formulación para no sonar a Kant, pero realmente hay mucho de Kant en Fichte. Bueno, pues él buscaría clausurar la filosofía cartesiana, ¿no? Decir, esto que comenzó en la modernidad termina conmigo porque yo voy a ser el que al fin va a darles ese sistema que comienza en el sujeto y que da cuenta del mundo. ¿Por qué? Porque recuerdan que les dije que Fichte decía que el problema de Kant era el punto de partida. Pues lo que Fichte va a proponer como punto de partida es el yo, el sujeto, este individuo infinito. Entonces va a dar un punto de quiebre con Kant, porque la filosofía de Fichte va a partir del sujeto. Va a ser una filosofía que antes de entrar en lo ontológico o en lo epistemológico tiene que partir de lo práctico, tiene que partir inclusive de la conciencia. Entonces, sí es un salto cuantitativo en lo que respecta a la filosofía kantiana, pero lleva a conclusiones pues similares. Y claro que eso tiene un giro cartesiano, y por eso es que se habla del idealismo, porque otra vez es el sujeto el que va a empezar a tomar otra vez el punto de partida de la epistemología y la ontología. Entonces, pues sí, es una filosofía que está muy ligada a la praxis y a la acción. Entonces, bueno, el punto de partida de Fichte es el individuo que choca con el mundo. Hay un yo y hay un no yo. El individuo, la conciencia de lo que yo puedo dar por cierto de mí. La certeza también es un tema interesante que ver en Fichte. Hay un mundo, algo que está abyecto a mí, lo cual pues tengo que entender, ¿no? La vida se entiende como vida finita y también está la idea de la vida infinita. La vida finita pues se entiende como eso, como una vida que tiene fin, que tiene ciertas limitantes. Ahorita vamos a hablar del contexto del Anstos. Y la vida infinita sería esa idea que tenemos de una vida de la cual podemos pensar sin estas limitantes, ¿no? Entonces es como una idea que nos podemos hacer, que no se da por hecho por su existencia todavía, pero que tampoco podemos negar su realidad, pues digamos, ideática. Bueno, el Anstos es quizás el Anstos, con Eset, es el concepto con el que Fichte va a hablar, o va a introducir, digamos, el comienzo de su sistema. Esta palabra en alemán se puede traducir como choque, y él habla de que somos seres. Nuestra vida finita choca con el mundo, es decir, nos damos cuenta que nuestra libertad se ve coaccionada por otra cosa que evita que nuestra determinación sea absolutamente libre. Es decir, bueno, para poner un ejemplo muy claro, pues en el momento de poner el pie en el piso sentimos que nuestro pie choca con el piso, que nuestra libertad de movernos en cierta dirección choca, se encuentra coaccionada por un objeto el cual evita que yo pueda complacer, digamos, ese deseo de la libertad, esa determinación propia. Entonces, esta idea del choque, del vernos como sujetos que tenemos libertad, pero que a la vez estamos coaccionados por algo que no es yo, un no yo, es lo que va a poner este Fichte como el punto de partida. Después, bueno, va a decir que somos pues seres arrojados ante la objetividad que nos coacciona, nos limita. El no yo es visto como una limitación, como algo que nos aleja de nuestra libertad. Y esta experiencia del choque es inmediata. Esto pues también nos hace referencia, esto si lo podemos pues, sí, relacionar con el inicio de la fenomenología del espíritu, está aquí la idea de la certeza sensible, la inmediatez, etc. Pues aquí está algo bastante similar en Fichte cuando habla del concepto del choque. Y este concepto del choque no es del todo original en Fichte, porque al final termina remitiendo a un concepto que Kant ya había mencionado, el cual era el de afección, que en las traducciones en español solemos trabajarlo más como lo de la patología, ¿no? Esto de que el hombre está siempre afectado, que es un ser patologizado, que siempre está como en relación con lo sensible. La diferencia entre Fichte y Kant es que esta afección para Kant es meramente sensible y que, pues sí, alejándonos de esta afección podemos entrar como en el plano de lo a priori y que realmente nuestro conocimiento pues muchas veces no está inmiscuido tanto por lo que nos afecta, ¿no? Digamos que en Kant lo a priori y la independencia de la afección tiene una mucha más cabida que la tiene pues en Fichte la carencia del Anstos, la carencia del choque, que parece que no lo hay. Porque para Fichte este choque no es solamente físico, sensible, sino que afecta toda nuestra existencia, inclusive la parte pues intelectual. ¿Y por qué digo esto? Porque todavía no hemos hablado en Fichte de cuerpo, hemos hablado simplemente de una libertad que quiere realizarse y que encuentra algo que evita que se realice. Entonces vemos que el choque no necesariamente tiene que ser algo físico, sino que esta objetividad también se puede pues manifestar esta coacción, estas limitantes en el ámbito de lo intelectual. Entonces sea como una gran distinción entre la patología y el choque, que el choque afecta a toda la existencia, y que es como el punto de partida, y en Kant pues todavía como que la dimensión de lo a priori pues es mucho más amplia, ¿no? Entonces, bueno, Fichte va a hablar de que hay un deseo por superar este choque, este deseo nato de ser libres, que nuestra libertad, como podemos pensarla ilimitadamente, es decir, una libertad carente de choque,
pues deseamos ser libres. Y eso lo podemos ver pues en lo que hacemos en nuestro día a día, realmente lo que hacemos, cómo transformamos el mundo, saliéndonos un poco de la línea del libro, pues sería crear condiciones en el mundo donde maximicemos o ampliemos nuestro rango de libertad, ¿no? Entonces, un poco el proyecto, adelantándome a la teología de Fichte, sería que llegando al reino de los seres racionales, que no es más que otra formulación para llamar al reino de los fines de Kant, pues sería ir haciendo cada vez a los hombres más libres, es decir, en menos choque. Bueno, después de hablar sobre que la reflexión es autodeterminación, en el sentido de que al momento en el que estamos pensando ya estamos determinando algo en nosotros, esto es, el objeto de lo que estamos pensando. Reflexionar es autodeterminar porque es darnos a nosotros mismos una dirección hacia nuestra actividad intelectual, ¿no? En ese sentido, pues el pensamiento es algo que va acorde a nuestra libertad. No es encaminar, la reflexión sería encaminar el pensamiento de acuerdo a la libertad. Y muchas veces la representación se da justo porque al encontrarnos en un choque, con lo que estamos chocando, se aparece en nuestra mente de una manera, ¿no? Se vuelve una determinación no reflexiva. Está determinando nuestro pensamiento, pero no de manera reflexiva, sino, pues digamos, impositiva. Entonces, cuando tenemos una autodeterminación reflexiva, esto es decir, el pensamiento, y le sumamos una determinación no reflexiva, es decir, una afección de un choque, tenemos lo que Fichte llama el sentimiento, que es decir, pues es una manera diferente de llamar a la sensación, es decir, es justo el pensar lo que estamos recibiendo de lo no yo, del objetivo que se da en el mundo, ¿no? Entonces, pues sí, la reflexión termina afectando al sentimiento y a su contenido, porque la medida en que pensamos al mundo, bueno, más bien pensamos el sentimiento que nos generan los objetos del mundo, pues vamos cayendo en cuenta pues de estos objetos. Entonces aquí ya surgen una de las primeras distinciones binarias que hay en Fichte, que sería primero la del yo y el no yo, lo de la conciencia, lo de la libertad y todo aquello que me quita libertad, que me coacciona. Y pues también está la distinción, se puede igual equiparar con la distinción entre lo intuido y lo intuyente, ¿no? Este sujeto que intuye a todo el mundo y lo que se intuye, lo que le viene de fuera. Todo aquello que no es autorreflexión, lo que no es una reflexión libre, encaminada, determinada por el sujeto, es lo que se intuye de fuera y eso es lo que no soy yo. Entonces vemos que Fichte, sin todavía hablarnos del cuerpo, ya nos está dando como las categorías para pensar lo nuestro y lo ajeno, el mundo y lo que está fuera de nosotros, lo cual vuelve a lo mismo si revisamos la fenomenología del espíritu de Hegel, cuando habla justo de la conciencia y la autoconciencia y estos temas del mundo que se nos aparece, pues ahí vemos una influencia que tiene por lo menos Fichte en Hegel. Fichte va a decir que existen dos conceptos que nos ayudan a entender esta relación entre el yo y el no yo, lo cual son la inclinación, que también se puede entender como pulsión, que será interesante ver también qué ecos tiene este concepto de inclinación o pulsión de la filosofía de Fichte en otros pues, filósofos posteriores, como podrían ser Schopenhauer o Freud. Pero le está el concepto de la inclinación y el esfuerzo. La inclinación es cuando sentimos que nuestra libertad se quiere determinar hacia algo en concreto, ¿no? Un apetito o un deseo. Y el esfuerzo es eso que hacemos para satisfacer esa inclinación. Y bueno, pues el esfuerzo da cuenta de lo real en cuanto es paralizado. Es decir, en cuanto veo que mi esfuerzo por cumplir una inclinación se encuentra coaccionado, se encuentra paralizado por un objeto, damos cuenta de lo real. Si no hubiera un no yo que de alguna manera interferiría en nuestros deseos, pues sí, no habría necesidad de esforzarnos en nada, porque toda nuestra inclinación se daría de alguna manera por sí misma. Si viviéramos en una vida infinita, totalmente y absolutamente libre, lo cual pues no es el caso. Ahora, Fichte de alguna manera va a proponer un cierto pues ascetismo, en el sentido de que él va a decir que lo que se necesita hacer es emancipar al deseo del yo. ¿Por qué? Porque justo la capacidad reflexiva de no seguirnos por nuestros apetitos más instantáneos, sino de darnos de dedicar nuestro esfuerzo a lo que realmente nosotros reflexionamos y no meramente sentimos, es lo que nos hace más libres. Esto evidentemente tiene una reminiscencia kantiana de justo la ley moral, de esta capacidad de tener un deseo pues inferior y superior y seguir al deseo superior, pues se va a seguir manifestando en el sistema de Fichte. Y el papel de la pedagogía en la filosofía de Fichte es muy importante, porque justo va a decir que es necesario que haya una educación de pues, la racionalidad de las personas, de su libertad, de su voluntad, para que sepan ser, digamos, libres y que encaminen su libertad en la búsqueda de la libertad del otro, ¿no? Realmente el imperativo moral en Fichte es un imperativo ya no solamente categórico, sino pedagógico, es un imperativo de querer llegar a este reino de los seres racionales, ¿no? Tiene una teleología, digamos, un poco más amplia que la kantiana. Y por eso es que ese discurso popular es lo que él va a después llamar como la iglesia, no es más que, pues, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero no lo ve como una cuestión netamente religiosa, pero que después la va a ligar con la cuestión de Jesús, entre otras cosas. Pero entonces, bueno, lo que terminaría siendo es que la filosofía y la religión deben de ser estos andamiajes sociales que hacen que la gente sea más racional y por lo tanto que podamos llegar a este reino de los seres racionales. Eso sería un poco la base de la filosofía de Fichte, pero ahora hay que pasar antes de seguir como adentrándonos en el sistema a pensar, o bueno, a detenernos en qué efecto causó esto en los contemporáneos, ¿no? Estas primeras lecciones, que este era como el sistema que él daba al inicio, pues tuvo oyentes interesantes, hubo oyentes entre ellos acá, Hegel. Pero hay un par de nombres que igual y la historia del idealismo alemán no suele como tener como muy presentes, entonces vamos a hablar brevemente de ellos, el primero siendo Schiller y el segundo siendo Hölderlin. Schiller, pues sabemos que es este esteta que al escuchar a Fichte comparte algunas cosas con él y otras un poco pues no le parecen del todo. Lo que sí podemos afirmar de Schiller es que él estaba de acuerdo con que esta idea de la ilustración, del sapere-aude, de la Revolución Francesa, de crear un mundo, digamos, más racional, un mundo con ideales, pues sí, universalmente buenos, no es que se haya quedado en una promesa vacía, que bueno, para la época todavía estaba bastante reciente, sino que no había llegado todavía el sujeto adecuado para cumplir con la materialización de este mundo
que los ilustrados realmente proponían como el ideal, ¿no? Esta utopía en la Tierra. Entonces, lo que va a decir Schiller es que nos hace falta una educación, siguiendo un poco a Fichte con lo que decía del imperativo pedagógico, pero Schiller va a proponer que esa educación debe ser una educación estética, es decir, que el arte es aquel que al tocar con la sensibilidad de las personas y a la vez tener como este acceso a la ley moral y la razón, sería el medio por el cual nos haríamos seres más buenos, más morales. Y entonces el arte se debe ver como un siervo de la ley moral. El arte nos va a hacer más libres, en el sentido de Fichte, nos hace más libres porque nos libera pues, de muchas de las cosas que nos limitan, que nos oprimen, que nos hacen imperfectos, ¿no? De alguna manera como especie. Y bueno, después tenemos a Hölderlin. Bueno, brevemente, pues Schiller sí se distancia de Fichte, y cuando veamos un poco cuál es el desenlace de Fichte va a volver a la escena de Schiller. Bueno, Hölderlin es este poeta que parece que para los filósofos es más poeta que filósofo, y para los que estudian letras es más filósofo que literato, ¿no? Que poeta. Entonces, bueno, es como alguien que está en la frontera de la filosofía y la literatura, que quizás no se le ha dado como el lugar que se merece en la filosofía, pero bueno, él también va a hacer una ruptura con Fichte. Al inicio también comienza como muy adepto a lo que dice, le parece muy bien lo que anda proponiendo, hasta que se da cuenta de que muchas de las conclusiones a las que Fichte está llegando parece ser que es dar un salto, un paso hacia atrás, hacia la filosofía precrítica. Parece que el sistema, a ojos de Hölderlin, y a mi punto de vista con cierta razón, el sistema de Fichte está volviendo a ese dogmatismo metafísico en el que hay que aceptar ciertas premisas de una procedencia bastante dudosa, como por ejemplo lo del yo infinito, por ejemplo, para justificar un sistema del cual quizás ya no está partiendo como de lo evidente, del sentido común. Recordemos que justo eso es un poco la filosofía kantiana. La filosofía kantiana no es como que quiera imponer un sistema a la realidad, sino que parte de cómo es la realidad, cómo es el conocimiento, cómo somos nosotros. Y quiere de alguna manera Kant hacer un sistema del sentido común, un sistema de lo evidente, ¿no? Es bueno, una lectura que yo comparto con Villacañas con respecto al sistema de Kant, y por qué se ha perdido un poco esto con Fichte, que Fichte ya hace como saltos metafísicos al cambiar el punto de partida. Concretamente, cuando habla de lo más allá de la ciencia, o este ser más allá de la intuición, es lo que termina por decirle a Hölderlin: sabes que este cuate está bien pirado, está bien loco, vale, gracias. Entonces, su poesía y su pensamiento no quieren caminarlo a la idea de un yo originario, como sujeto con el que digo que Fichte quiere causar el cartesianismo. Dice, no podemos partir de un yo originario, y él va a enfocarse más hacia el tema de la unidad pura del ser, que es un poco lo que a Hölderlin le parece lo que debería aspirar la filosofía, lo cual pues también sería un poco debatible, ¿no? Realmente qué punto también esa unidad pura del ser vuelve a ser una cuestión que lleva a la metafísica, que puede caer en un dogmatismo. Pero bueno, esas son dos figuras de la época que se vieron influenciadas por Fichte, y donde se puede manifestar la influencia del idealismo alemán fuera, pues digamos, del idealismo mismo. Con el paso del tiempo, el nombre de Fichte y su figura empieza a tambalear un poquito. Parece que justo al haber personas que han tenido como estos quiebres con él, empieza a verse en la necesidad de establecer ya un sistema completo de toda su filosofía que viene pensando, y entonces ya tiene que pues hablar sobre las cuestiones que pueda haber de ética, de derecho y de religión acerca de su sistema, para evitar que le pase el peor de los destinos académicos, el cual sería pues el ostracismo, o simplemente que llegue alguien más a tomar su lugar, su cátedra llena, y que, bueno, y que Fichte sea un nombre más que vino y se fue en la historia de la filosofía. Entonces, bueno, ahora vamos a estudiar y ver un poco las nociones muy preliminares sobre su sistema del derecho, su sistema de la ética. El sistema de la ética en Fichte parte con el concepto de la intersubjetividad. Este es, pues, la existencia de un nosotros, lo cual pues, ya es un giro totalmente distinto a lo que se venía viendo en la filosofía de la modernidad. Recordemos que pues, los planteamientos de Descartes, de Kant, de Hume siempre parten como de un yo, siempre está como muy presente en la cuestión del yo, pero aquí se empieza a ver que no existe un yo sin antes un nosotros, ¿no? Ahora que esta intersubjetividad de la que habla Fichte, pues no hay que entenderla bajo el paradigma psicologista de hoy en día, ¿no? Sino que simplemente habla de que para que haya un sujeto tiene que haber un conjunto, digamos, de sujetos, un nosotros, un no yo, digamos, similar al yo, que es lo que me puede dar pues el reconocimiento. Y esto, vuelvo a lo mismo, podemos ligarlo con lo que va a hablar Hegel acerca de qué pasa cuando hay dos autoconciencias que se encuentran, ¿no? Esta dialéctica del amo y el esclavo, pues de alguna manera podemos inclusive ya ligarla a la intersubjetividad que nos plantea Fichte desde su propio sistema de la ética, ¿no? Entonces, bueno, la autoconciencia y el reconocimiento es posible gracias a un nosotros, y por eso es que es importante el reino de los fines racionales, porque la idea es que cuando se alcance el reino de los fines racionales, todos podremos reconocernos siempre en cualquier momento, y la libertad, todo esto va a ser siempre como algo reconocido. Ahora, lo que Fichte de alguna manera exige de cualquier ser racional es que siempre, o por más de que se pueda dudar de la racionalidad del otro, que esto nos pasa hoy en día mucho, ¿no? Que dices que no se ves a alguien y sus conductas y dices que a esta persona le faltan neuronas o algo por el estilo. Pues no, Fichte diría que pase lo que pase, tenemos que siempre ver al otro, al no yo, como una persona racional y libre al igual que yo, porque solamente así vamos a poder ir desplegando este reino de los seres racionales. Y esto me parece muy interesante, porque si leemos atentamente a Fichte cuando habla de esto del conocimiento y del no yo y de la intersubjetividad, se ve una noción ya de que el otro, el no yo, debe ser reconocido en una igualdad absoluta conmigo, pero eso elimina de alguna manera pues sí se podría hablar de que en este reconocimiento no importaría el sexo, el género, la clase, la raza, etc., sino que los sujetos, para Fichte, pueden ser universales en el sentido absoluto de la palabra, lo cual también me parece que es una propuesta un poco más actual, inclusive más válida que otras que vemos en la filosofía de la época, que pues llegan a ser bastante pues, sexistas, clasistas, racistas, etc. Entonces, bueno, eso es un punto a favor que yo podría decir del concepto de reconocimiento que plantea Fichte, ¿no? Fichte habla de que el cuerpo humano es una totalidad orgánica que tiene impulsos, un poco lo que ya comentábamos de las pulsiones, y que todos estos impulsos terminan chocando con posibilidades bloqueadas de acción, que volvemos al mismo punto, ¿no? Esto del choque, del anstos, pues ahí se manifiesta en el cuerpo. El cuerpo es como ese, pues digamos,
conjunto que se da en la persona, en el ser humano, donde se juntan como todas las pulsiones. Es como donde se objetiviza todo ese deseo, todos esos impulsos, y ese esfuerzo es como nuestro medio para hacer, o bueno, para que el esfuerzo se dé y que podamos hacer algo en el mundo en su facticidad, ¿no? Vemos que entonces el deseo y la reflexión se reconocen como cosas distintas, no pueden ser lo mismo, y por lo tanto es que debemos llegar al ascetismo, es decir, al dominio del deseo. Porque volviendo un poco a lo que decíamos de Kant, nuestra libertad se afirma al rechazar el deseo, porque quiere decir que no somos como los animales, sino que nuestra naturaleza humana ya tiene algo más. Y aquí, bueno, retomando también a Kant, va a haber una idea de que el ser humano no es un ser que nazca siendo o sabiendo ser humano, sino que la educación nos hace seres humanos, ¿no? Por eso es que Fichte también retomo lo del imperativo pedagógico y vuelvo a lo mismo de la ética, que tenemos que ser instruidos en la ética porque no sabemos ser. Si los dejamos al instinto puro, no sabríamos ser humanos, sino que seríamos pues unas meras bestias, ¿no? Fichte va a decir que el placer, bueno, el vivir, ahora sí que entregados a la satisfacción del impulso del deseo inmediato, nos aliena, porque nos hace desreconocernos como sujetos libres, y nos aliena a ser simplemente un sujeto que sigue estímulos, como si, pues sí, tal cual se anula la libertad, y la única causa de acción de nuestra persona serían por las condiciones materiales que determinan ciertos deseos. Entonces, como nos aleja de nuestro ser racional entregarnos a la satisfacción inmediata, nuestro deber, esto ya lo usa en términos kantianos, el deber sería pues eso, ser libres y alejarnos más bien de este placer instantáneo y mejor usar la razón y el entendimiento para saber cómo satisfacer este tipo de necesidades de la mejor manera posible y sobre todo de una manera que respete más la libertad. Y bueno, ya que les he hablado de la pedagogía, aquí es donde entra el papel del filósofo, y es que pues sí, Fichte reconoce que el filósofo es este ser, esta persona, que sabe encaminar los deberes y que acerca al hombre a la liberación y por lo tanto a la moralidad, ¿no? Hay una identificación de que la liberación es igual a la moral, que seremos más morales, entonces seremos más libres de qué, de nuestros deseos, y que como el filósofo es capaz de dar cuenta de toda esta cadena de razonamientos, como lo hace Fichte, es deber del filósofo pues encaminar a las personas a que sean más libres. El imperativo pedagógico recae sobre todo en el filósofo en un inicio. Y bueno, aquí como paréntesis, pues me parece que encontramos ciertas nociones similares a las que tenía, por ejemplo, el Clamatine en la filosofía prehispánica, ¿no? Que el que hace cueros a los hombres, pues es esta misma idea de que la pedagogía, que el sabio debe de hacer que los hombres se conduzcan mejor en su vida diaria, ¿no? Se habla de que el ser moral tiene una misma finalidad, una misma teología, que es liberar al ser humano. Me libero a mí mismo en mis acciones, en mi forma de vivir, y busco la manera en que mis acciones también liberen al otro, ¿no? Hay como una idea justo de que la historia debería de venir en que al final liberemos al ser humano del deseo, lleguemos como a un reino más racional, que por lo mismo es un poco la idea del reino de los fines, un poco la idea de Kant de la perfección, y bueno, aquí también vamos viendo cómo se va trazando también el argumento de que posteriormente Hegel va a hablar sobre el espíritu absoluto. Retomando lo que había dicho del concepto de iglesia, Fichte dice que la iglesia es una comunidad ética de convicciones morales basadas en la libertad. Se asemeja un poco también al concepto de derecho en Kant. Pero efectivamente no ve la iglesia como algo religioso, como algo teológico, sino simplemente es una comunidad ética, donde hay una comunidad de mores, de costumbres, de alguna manera, y que deben de tener como fundamento pues la libertad, es decir, el alejamiento del deseo, la moralidad. Entonces hay como una identificación de que todo lo que hace la iglesia o esta comunidad de personas debe de apuntar hacia lo moral, hacia lo bueno. ¿Y por qué hablaba yo de la figura de Jesús? Porque Fichte ve que justo la figura de Jesús es alguien que identifica con estos valores, con alguien que es libre y que busca la liberación de los demás. Por eso es que Fichte también va a decir que la religión, digamos, católica protestante, concretamente, pues sí tiene ciertas matices que se pueden aprovechar para hablar de una iglesia, es decir, de una moral que se puede identificar con una moral racional, universal, etcétera, que también vuelve a lo mismo. Quien ha leído, por ejemplo, la obra de Kant sobre la religión, de los límites de la mera razón, va a encontrar como este tipo de nociones que también Fichte va a replicar, ¿no? Es decir, hablar de que la iglesia no debe tanto ir hacia los ritos, algo muy protestante, sino más hacia el que se viva justo con esta vida de Jesús, ¿no? Entonces me parece que bueno, ahí es un punto para entender lo que piensa Fichte respecto a la religión y la relación que tiene con la moral. Que después, justo por eso se le va a tachar a ateo, y bueno, vemos que si realmente seguimos el argumento de Fichte, no es que él esté en contra de la religión católica, sino al contrario, está bastante de acuerdo en varios puntos con ello. Siguiendo el argumento, pues si nuestro deber es producir efectos racionales, ese sería, digamos, el imperativo en Fichte, ¿no? Nuestro deber es producir efectos racionales en el mundo, hacer que la racionalidad se dé por encima del deseo y de la pasión. Esto nos llevaría también a la misma conclusión de Kant, que no podemos mentir, porque las mentiras, al ser actos que tienden mucho más, no tanto a la libertad, sino al adecuarse al deseo, a lo pasional, pues de alguna manera nos siguen alienando y nos alejan de este mundo de los seres racionales. Entonces ahí es como otro punto en el que Fichte sigue a Kant, pero no llega a la misma conclusión desde el mismo punto de partida, sino que lo hace desde su propio sistema. Y pues bueno, Fichte va a hablar de este nosotros, quiere decir que la teleología de todo tipo de acción no debe de ser el yo, sino un nosotros, un todos. Es decir, nuestro fin último de las acciones no deberíamos ser yo o el otro, sino todos. Y me parece que esta idea de una ética comunitaria, ya mucho más cargada hacia realmente ver al todos como un cuerpo, al nosotros como un punto de partida y no al yo, nos permite también ver ya un cambio cuantitativo con respecto a la filosofía previa a Fichte. En materia de derecho se habla de un derecho al autoconocimiento, es decir, que debemos, o debería ser un deber, el conocernos a nosotros mismos, porque en la medida en que nos podemos conocer, podemos ser más libres. Por lo tanto, retomando lo que habíamos dicho de la pedagogía, pues no es que mágicamente lleguemos como a la autoconciencia y al deber y a todo este imperativo pedagógico categórico, no, sino que tiene que haber alguien más que nos lleve a eso, tiene que haber alguien que ya es libre, que nos hace más libres, lo cual, pues sí, así es como se justifica el aprendizaje en Fichte. Y aquí podemos caer en algo que parecía inclusive tautológico, ¿no? Para que haya hombres libres, no tiene que haber alguien que haya sido libre antes, pero ¿cómo puede haber alguien libre si siempre como que requiere de alguien más? Pues no hay como una respuesta clara a eso, no es como, eso ya es como seguirse al argumento desde lo metafísico.
El hecho es que, bueno, hoy en día podemos hablar de hombres libres y que entonces por eso es que debe ser un deber que sea como en cadenita, ¿no? Y como educando a todos para que todos nos liberemos. Entonces, pues bueno, siempre debe haber un otro. ¿Y cuál sería entonces el concepto de derecho? ¿No? Si ya hablamos de esta intersubjetividad de un otro, pues vamos a decir que el derecho es como las exigencias por organizar el mundo sensible de acuerdo con lo racional y lo eclesial. ¿Por qué separar aquí lo racional y lo eclesial? Lo racional sería pues lo que todos deberíamos de acceder y acordar de acuerdo a la libertad, y lo eclesial sería no tanto lo que se intuye bajo lo racional, sino estas justo costumbres, estas formas de vivir que pueden acordarse de acuerdo a la regla de lo racional, ¿no? Que aquí puede haber como muchísima más equivocidad, siempre y cuando este tipo de prácticas pues sigan ateniéndose al primer principio, que sea pues, el principio de la libertad y de la creación del mundo de los seres racionales. Nuestro cuerpo es parte de nuestra condición para ser, pues, bueno, para participar del derecho, porque en la medida en que tenemos un cuerpo podemos materializar nuestro querer individual y que este querer individual pueda conciliarse con el querer colectivo, ¿no? Entonces, pues debemos también recordar a todos como seres racionales, lo que había dicho, sin importar si creemos que tienen más o menos acceso, pues, como a la libertad, ¿no? Un poco este sería como el criterio para medir a las personas, es decir, qué tanto expresan la libertad en su persona, pero así la expresen poco o casi nada, la expresen mucho, siempre tenemos que partir de que son seres racionales, que como tales deben ser tratados. Un poco también retomando la idea de Kant, pues, de la dignidad. Y para condensar, digamos, la postura con respecto al derecho de Fichte, podemos resumir en la siguiente frase. Tengo derecho a ser educado, a ser yo, a mi yoicidad, a ser un cuerpo formado, esto de la formación, lo que es un poco lo de la educación, y dispuesto para exponer y realizar mi querer. Y el derecho tiene que garantizar esta condición en todos, tiene que garantizar una realidad donde todos puedan ser educados, puedan ser ellos mismos, la pluralidad, que también es un tema que se va a retomar en filosofía política pues, hasta la fecha, a ser un cuerpo formado, esto sería bastante con ser educado, y dispuestos a poder realizar sus deseos sin que esto interfiera en los deseos del otro, sin decir que el que alguien manifieste su libertad implique pues, la anulación de la libertad de alguien más. No tiene que ser entendido como que la libertad de todos es como un darse que debe darse sin intromisiones. Si hablamos de derecho tenemos que hablar de justicia, y es que la justicia para Fichte, es algo similar a algo así como el derecho natural, ¿no? Es como este criterio totalmente racional previo a cualquier, digamos, acuerdo, que es justo el criterio con el que podemos saber si algo es efectivo o no en materia de racionalidad, ¿no? Entonces, si algo responde al criterio de racionalidad y efectividad para la organización social, es decir, responde a que aumenta o permite y promueve la libertad de las personas y su educación y su pluralidad, eso es como, si cumple con estas condiciones, podemos ir a hablar de lo que es lo justo, y entonces el derecho tiene que atenerse a ese criterio para establecer qué es lo que debe de ser aceptado y qué es lo que no debe de ser aceptado por la ley. Y por lo tanto el Estado debe verse como un órgano de la justicia, es decir, este órgano que debe garantizar que estas dos condiciones se cumplan. Se habla por totalmente de una libertad en sentido positivo. Fichte es un contractualista, sigue bastantes ideas de Rousseau, toma también el concepto de voluntad general. Solamente que, una distinción que haría el contrato en Fichte es que él no vería correcta la división de poderes, sino admitir que los tres poderes son uno solo, pero que necesita, digamos, como este mismo poder, tres cuerpos para garantizarse. No son como distinciones un poco, pues, minuciosas, pero bueno, existen y hay que tenerlas, ¿no? Y bueno, también podríamos inclusive hablar de estos tres momentos del derecho en Hegel, también inclusive en Fichte, ¿no? Primero, cuando recién nacemos, antes de tener como una conciencia de la libertad, obramos de una manera porque llega un alguien más, no necesariamente tiene que ser la religión, sino un otro yo, un no yo, que nos dice cómo debemos comportarnos. En la medida en que podemos adquirir conciencia de nuestra libertad, podemos ir formulando ciertas normas de acción, ciertas máximas, y eventualmente cuando tenemos como ya una plena concepción de la libertad mía con la de los demás y queremos que nuestras máximas se sigan de una necesidad universal, racional, que tiende a la libertad, podemos hablar del tercer momento, que sería en este caso pues, la ética o la eticidad, que bueno, evidentemente no lo formula así Fichte, pero vemos que esos tres momentos también están como planteados en la filosofía de Fichte. Fichte era un demócrata, él creía que justo la democracia, al permitir, pues, si realmente seguimos el argumento muy de cerca, pues, nos surge como el ideal político, pero es una democracia, yo diría, esto es un concepto mío, es una democracia aristocrática. ¿Por qué? Porque nos habla del concepto de los éforos. Es decir, es una democracia en sentido, digamos, absoluto del término, se busca la participación ciudadana, que no haya como alguien que detente todo el poder, pero sí habla de ciertos sujetos que son distintos al sujeto democrático, es decir, los éforos, que son gente que tiene, digamos, cierto poder político, que son como observadores, que lo que se encargan es justo de tener como criterio esta racionalidad, esta justicia, y se encargan de ver que las cosas se cumplan de acuerdo a la ley, ¿no? Inclusive habla de cuando hay gobiernos injustos y alguien se alza contra ese gobierno, digamos, un tipo de revolución, y si al final ese revolucionario instaura un reino donde se cumpla más la libertad que en el anterior, pues puede verse como un eforo natural, alguien que tiene en sí ya este espíritu distinguido, aristocrático, de ser distinto al otro y de ser más apegado a la libertad. Y mismo caso, si alguien se proclama así pero no logra nada y nada más es como un fanfarrón, pues no sería como un eforo natural, sino un simple charlatán, ¿no? Entonces, pues sí vamos a ver cierto un elemento aristocrático, de un cierto elemento distintivo, pero en el caso de Fichte siempre es el éforo, es aquel que tiene como primer criterio la justicia, la racionalidad, la libertad. Entonces, no podemos hablar de una aristocracia que puede, pues sí, desvirtuarse o viciarse, porque los que tienen derecho a ser distintos son justo quienes no tendrían por qué seguir sus pasiones o darle un mal uso al poder. Entonces, bueno, la figura del éforo es bastante interesante y creo que aporta muchos elementos para la reflexión de cómo podemos conciliar la aristocracia en una sociedad mucho más moderna, en un estado moderno. Fichte también va a hablar del trabajo, lo cual creo que es un tópico que pocos autores para la época habían tomado. ¿Y por qué es importante el tema del trabajo? Porque él va a decir que el trabajo es la expresión de la racionalidad. ¿En qué sentido el trabajo es la expresión de la racionalidad? Bien, si entendemos este reino de los seres racionales implica que todos cumplamos con nuestra función, con lo que nos toca,
queda claro que entonces hay muchos trabajos, muchas labores que la gente tiene que cumplir. Entonces, en la medida en que yo como sujeto, como yo, me entrego al nosotros, al colectivo, y entiendo que hay una cierta necesidad colectiva que yo puedo satisfacer, en el momento en el que yo adquiero la conciencia racional de que debo hacer eso y lo hago por el bien del colectivo, entonces el trabajo estoy haciendo esa expresión de la racionalidad y es un elemento necesario para este reino de los seres racionales. Evidentemente, Fichte ve a la economía como una cuestión eminentemente comunitarista. No es el trabajo por mis deseos, trabajo por mis necesidades, sino que trabajo porque entiendo que el trabajo es necesario para todos. Lo cual me parece, creo que es uno de los puntos más interesantes y de los aportes que podríamos tomar inclusive hoy en día de la filosofía de Fichte, ¿no? Como pensar, o por lo menos, cómo él le da un fundamento racional a una economía comunitarista que hoy en día pues creo que no se podía venir bastante bien en mano, ¿no? Y bueno, también él cree que el Estado debe influir mucho en la economía, el Estado debe tomar ahora sí que ser la mano dirigente, pero claro, no hay que ser pues paranoicos con esta afirmación. Él simplemente dice que partiendo del, sujeto, del supuesto de que el Estado siempre va a buscar como los fines de la justicia, es decir, la libertad, pluralidad y racionalidad, libertad, bueno, pues el Estado debería siempre obrar bien y meter por así que su cuchara en la economía de la manera en que eso afectará mejor a todos, cosa que pues, también es bastante complicado de conciliar. Y bueno, pero hasta aquí parece, digamos, un sistema muy bonito, pero tiene que haber un pero en la cuestión de la teoría política, y créanme que lo tiene. Y es que Fichte, de hecho, estaría muy en contra, y de hecho lo habló, del comercio internacional, porque Fichte cree que la forma en la que podemos garantizar la comunidad y la estabilidad económica y política es haciendo un aislamiento político. Entonces, los problemas vienen cuando hay que conciliar las voluntades con las de afuera. Pero entonces, si aislamos, en este caso pongamos Alemania o Prusia, pues tenemos nuestro grupo donde podemos instaurar esta, digamos, visión de la economía comunitaria sin tener en cuenta pues, lo que queda de fuera. Y ya, entonces el panorama ya para Fichte sería que todos los estados-nación se aislaran, vivieran así que bajo este tipo de esquema que nos propone, esta economía comunitarista, intervencionista de parte del Estado, viendo el fin común, pero sin preocuparse o sin interesarse por lo que pasa afuera. Que de alguna manera también es una postura que ciertamente responde a cierto imperialismo. Pensémoslo quizás un poco más fríamente. Si todos los países aislaran fronteras, por lo menos podríamos evitarnos el problema de las conquistas, de las luchas armadas, pero claro que también sería una manera de inclusive atentar contra lo que llamamos el ser humano, la humanidad. Que entonces no estaríamos ya aniquilando la humanidad y empezando a hablar de la humanidad solo a partir de la cultura. Bueno, son temas y reflexiones que se podrían derivar de justo este planteamiento de Fichte. Y bueno, ¿cómo termina la historia de Fichte antes de pasar a Schelling? Pues digamos que ahora hay cierto complot en Jena donde justo se le acusa a Fichte de ser ateo por lo que él decía acerca de la religión, por no hablar como tanto de las escrituras, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, él va a terminar como buscando auxilio, va a decir, no, yo no lo soy, yo de verdad creo lo que has mencionado de Jesús, etcétera. Pero bueno, su imagen era tan incómoda, ya tan inclusive pues problemática para algunas otras personas dentro del ambiente académico que terminaron, digamos, pues quitándolo de la cátedra que tenía en Jena y abriendo paso a que la filosofía alemana y sobre todo la académica de la época de este idealismo tuviera un cambio de giro. Pero esa ya es la historia de Schelling que sigue pues a continuación. Y bueno, pues eso será material para otro video, audio, no sé cómo lo escuchen. Esto fue la primera parte del idealismo, del idealismo de la filosofía, del idealismo alemán de Villacañas. Sería la parte destinada a Fichte. Espero que este video les haya ayudado y pues bueno, estoy leyendo sus comentarios. Yo soy Yago y fue un placer tenerte aquí conmigo. Muchas gracias.